No. Chao. Hola, profe. Hola, buenas noches. Listo, ya estamos llenando. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, profe, por aquí conectada desde el teléfono, porque no me ha conectado todavía el computador. Ah, ok, listo, no importa, gracias por avisar. Voy a apagar un momentico el video, profe, porque es que estoy con los datos, entonces de pronto se me gastan muy rápido, Listo, mientras dale, me conecto al computador. dale, gracias. Listo, muy bien, chicos, buenas noches para todos. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Buenas noches. Entonces, bueno, ya Lida se excusó, Nidia también se excusó, los demás necesito que me pongan la cámara. Hasta que no pongan la cámara no continuamos. Y es uno de los requisitos que nos exigieron. Listo, muy bien. Entonces, preparados. Voy a mencionar las personas para las noticias. ¿Listo? Entonces, ¿se preparan para la noticia? Por favor. Santiago Beltrán. Por favor, noticia. Profe, buenas noches. Hola, Hernando Gómez. Ya los vuelvo a mencionar. Hernando Gómez, por favor. Jennifer Barra. Y Joana Sandoval. Cuando vamos, 4, otra persona. Y John Torres. ¿Listo? Entonces, comencemos por favor con Santiago Beltrán. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Yo, pues, investigo una noticia de una multa de Vigir Móvil por no proteger los derechos de los usuarios. Entonces, investigué que la Superintendencia de Industria y Comercio le acaba de imponer una multa de 131,6 millones de pesos a la compañía Vigir Móvil por, al parecer, incumplir 3 órdenes administrativas que esta autoridad le había dado con anterioridad para garantizar los derechos de los usuarios. En este caso, en 3 oportunidades, la autoridad del mercado requirió a la empresa para que solucionaran las reiteradas quejas de sus usuarios de voz y datos por fallas en estos servicios, pero al parecer la compañía no realizó los correctivos el caso. Entonces, de tanto que los usuarios se quejaban por el mal funcionamiento de los servicios de Vigir Móvil, pues sufrió una fuerte demanda por este motivo. ¿Y Y ya, profe, cuánto fue la demanda? ¿Se sabe?
Sí, como te dije, fue 131,6 millones de pesos. Ya. Ah, ok. Uy, bastante. Bastante, bastante. Lástima de Virgin, porque es una muy buena empresa. Sí, Sí, ok. Listo, gracias, Santiago. bueno, profe. Continuemos, por favor, con Hernando Gómez. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? Muy bien, profe. Señora. Qué pena, profe, acabé de entrar a clase. Tranquilo. Ah, noticia, Hernando. Ah, noticia, permíteme un segundo, profe. Permíteme un segundo, profe. Ahorita, antes de finalizar, las personas que entraron nuevas, que Yorley me comentó el viernes, las actualizamos, ¿ok? No se me olvide actualizarlas. ¿Listo? Profe, ¿me puedes regalar 2 minuticos mientras yo... Es que ya tengo las noticias, sino que es que acabé de llegar a la casa, profe. Listo, listo. Permíteme. Entonces, tranquilo. Jennifer Parra. Continuamos con Hola, Jennifer profe. Parra. ¿Cómo estás? Eh, Pon la profe, cámara, por favor. es que mi locación no es muy buena. ¿Y dónde está? ¿En un parque? Algo así, profe, es que hoy no alcancé a llegar a la casa, entonces estoy conectada desde el celular. Ok, ¿y en un parque? No, estoy, algo así. No está en Bogotá. No, Ah, ok, sí, porque qué miedo. Ok, no estoy segura. bueno, listo. A ver. Y bueno, pues voy a hablar sobre una noticia que está, digamos, ahorita en auge, que es el préstamo que le hizo a Bianca. O sea, me quiero enfatizar más que todo es como en la indignación que hay por parte de muchos sectores, ya que pues digamos este dinero que se le prestó a Bianca pudo ser destinado para muchos otros fines, como las becas de matrícula cero para los estudiantes. Sé que hay, digamos que mucha discordia en cuanto a las cuentas que hace el gobierno sobre el salario mínimo legal, sobre los billones que puede causar el préstamo, la pérdida, supuestamente, según el ministro Avianca, y pues los distintos sectores políticos que pues han indicado que la cuantía del préstamo es mucha y que incluso resaltaron que el crédito pues es casi 5 veces superior al presupuesto de ciencia y tecnología, creo que es del 2021, que es casi de 256.465 millones. Pues digamos que lo que me llevó a tomar esta noticia es que millones de desempleados, de microempresas, de comerciantes, los sistemas de transporte masivo y los entes territoriales pues llevan meses presentando propuestas de préstamos y salvamentos sin recibir ninguna respuesta. Entonces, pues digamos que esto raya con la corrupción y con el autopréstamo que se privilegie a una entidad pues como Avianca, no es prioridad y menos con la situación que se está viviendo en estos momentos en el mundo. Ok, sí. ¿Qué opina una persona que quiera opinar de esa noticia acerca de lo de Avianca y el préstamo? Que comenta, Pues por favor. realmente no es una plata prestada, sino regalada, profe. Eso no lo van a devolver. ¿Y por qué Sí, en dice pocas eso, palabras José? sí, lo que pasa es que Pues hay lo intereses. dicen préstamo. Lo que pasa es que son influencias familiares, más que todo. Claro, la hermana del Por presidente eso está que se ahí, generó ese por eso préstamo. llamaron a Carrasquilla nuevamente al Senado, para que rinda muchas cosas, porque esa plata para mí es regalada. Igual mucha gente dice por qué no le invierten, digamos, a Satena o le prestan a otro tipo Otras de cosas. aerolíneas. Exacto, pero son muy chiquitas y no, tampoco tienen como la capacidad para poder cubrir rutas, ¿sí? Ujú. Avianca pues igual ha entregado muchos aviones y demás, pero pues me parece como una plática perdida del Estado. Ok, gracias, José. Jonathan. Profe, pues yo también pues tenía preparado algo de esa noticia, y es que pues el país
presta o el gobierno prestó eso pues lo que dice él es regalado porque esa empresa no paga impuestos en Colombia, los paga en Panamá. Y también escuché que hay mucho inconformismo por parte de las pymes, las pequeñas empresas, porque para ellos sí se les negó mucho los préstamos. En cambio, vieron ya que se iba a abrir esta área de la economía, de los vuelos, y ahí sí corrieron de una vez a darle ese préstamo a ese extranjero que está incluso preso en Brasil, Sí, el, ok. el dueño de Avianca. Gracias por los comentarios. Listo. Muy bien, gracias, Paola. Joana Sandoval, por favor. Chévere. No, y podemos hablar y hacer un debate bien interesante acerca de estas noticias y de estos temas, que es bien interesante, pero de pronto el tema no, el tiempo no nos alcanza. ¿Listo? ¿Joana? ¿Joana no está? Ah, sí, ahí veo a Joana, pero no la escuchamos, Joana. Buenas noches, Ya. casi no puedo abrir el audio. Tranquila. Qué pena. Pues la noticia que yo había pues leído es que pues el Banco Mundial pues había como suspendido como sus reportes al bueno, a los negocios, pues por irregularidades que se presentaban. Entonces, pues como el economista Paul Romer, él renunció pues a su cargo, pues a ver que ya habían como unas interferencias ya políticas frente pues a lo que se venían haciendo. Entonces él no estaba de acuerdo con las manipulaciones que se estaban presentando, entonces pues él decide renunciar pues a su cargo como tal. Esa noticia es del 30 de agosto. Entonces él decide no pues prestarse para la manipulación que hay políticamente en este momento. A ver, espérate a ver si entendí. ¿El Fondo Monetario o el Banco Mundial? Fondo Monetario. Banco Mundial. El Banco Mundial deja de dar la información al business, no sé. No entendí muy bien la noticia. Es que, bueno, ahí dice que el Banco Mundial suspende los reportes al DOIN, es que soy mala para el inglés, No importa. DOIN Business, bueno, negocios, por irregularidades. ¿Y qué es eso? Pues es donde reportan, pues como, digamos, ahí dice que... ¿Como estadísticas? Sí, ¿Indicadores? durante 17 años pues han reportado ahí, pues lo han usado como una herramienta Sí. donde buscan medir los costos para hacer negocios en otros países. Okay. Entonces es donde los indicadores y la metodología pues digamos que los estandarizan o algo así, es lo que entiendo. Entonces el presidente de eso decide renunciar porque él no está de acuerdo con la manipulación política que se está presentando. En el Banco Mundial. En el Banco Mundial, sí señora. Vea pues, manipulación de datos, vea pues, ok. ¿Listo? Interesante, gracias Joana. Buenas noches, profe. Ya, Hernando, listo. Gracias. Ahora sí, profe, qué pena con usted. Tranquilo. Profe, una de las noticias es que pues la ANDI, y que la ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, en conjunto pues con algunas bancadas del Congreso están solicitando al gobierno que pida un préstamo al Banco de la República con el fin de combatir la crisis económica que causó el coronavirus. Incluso algunas de las propuestas que se han hecho es de un préstamo de 100 billones para que el gobierno pueda apoyar a los sectores que más han sido afectados por la pandemia. Entonces, pues ahí sí ya, si mezclamos esta parte con la noticia que dijo ahorita la compañera del tema que le dieron a
a Bianca. Vemos que ahí estamos como... El gobierno está jugando algo pues que no debe ser como muy transparente al pueblo y a los pequeños empresarios, profe. Ok, sí, la noticia es que están pidiendo que los empresarios, bueno, los pequeños empresarios pidan directamente préstamos al Banco de la República y que no haya intermediarios entre los bancos. Porque ¿quién le presta a los bancos? El Banco de la República. Entonces, que no existe ese intermediario entre los bancos y el Banco de la República, que es nuestro, digamos, nuestro banco insignia en Colombia. Así como el... ¿Y quién le presta al Banco de la República? El Banco Mundial. Entonces, es ahí una cadena. Ok, Claro. sí, también vi esa noticia. Gracias, Hernando. Vale, vale. Profe, Señor. en ese complemento de lo que dice Hernando, pues hoy anunció el Banco de la República que reduce la tasa de interés al 2%, pero esas tasas se han venido reduciendo con el tiempo y la verdad es que pues lo que siente el ciudadano a pie es que esas tasas no se ven reflejadas en el mercado. Sí, claro, porque ellos reducen la tasa de intereses para los bancos, no para el cliente final, que seríamos todos nosotros. Exacto, pero exacto, como usted decía, quien le presta a ellos es el Banco de la República, pero ellos tampoco bajan ese descuento que le hace el Banco de la República. ¿No lo han hacia bajado? Nosotros. Pues no, es que no sé, ¿no sienten? No. El ciudadano a pie no lo siente y de hecho hoy se ve reflejado a pesar de la crisis que por lo menos el Grupo Aval tuvo unas ganancias en el primer semestre de 1.02 billones de pesos, billones, con la crisis. Entonces, ahí es donde se ve que el ciudadano a pie no siente y lo que pasó, lo que usted decía con las presas pymes, que los préstamos ellos iban a pedirlos y no se los otorgaban por cantidad de requisitos que le pedían. Entonces, por eso es que tampoco se ven reflejadas esos alivios que se deberían ofrecer para que ellos mejoren también su estabilidad y mejore el desempleo, que también salió el indicador hoy, que es del 20%. Dijo como 4 noticias, dijo todas las noticias del día. Sí, bien, sí, también. El desempleo está en 20%. Y eso que en otras ciudades está, eso es a nivel nacional, en otras ciudades está más disparado. Neiva está tenaz, casi el 45%. Esperen que lleguemos a macro y ahí vamos a coger ese tema. Interesante. Señora. Profe, una pregunta, pero ¿qué tan viable es que el Banco de la República le preste directamente a las pymes? Porque eso puede ser un proyecto, pero de que se ejecute es muy difícil, ¿no? Porque de hecho el Banco de la República le presta directamente a los bancos es justamente para el control de los montos tan altos que ellos solicitan. Y no solo le prestan, y le no guardan el dinero. No tendríamos... Y una pymes no va a mover el volumen de efectivo que mueve un banco. Sí, pero se ahorraría el intermediario. Eso es lo que están proponiendo. Pero la verdad es que no creo que vaya a salir. No sé. No creo que vaya a salir. Yo tampoco creo que eso sea posible. No creo que vaya a pasar eso. Porque ese no sería el negocio del Banco de la República. Ese no sería el negocio. Digamos, ese tampoco es el deber ser de prestarle a personas, a empresas pequeñas. Listo. Y tenemos por último a John Torres. ¿John? Miren, no tiene la cámara John. Bueno, listo. Entonces, vamos a escoger una persona para que nos diga que vimos el viernes y se va preparando el grupo de la exposición de Adam Smith, por favor. Listo, entonces, a ver, Camilo Devia, ¿qué vimos el viernes? ¿Ven la importancia de las cámaras? Listo. Entonces vamos a poner que John y Camilo no están. ¿Me ayudas, por favor? Profe. Señor. Es que, qué pena interrumpirla, es que John debe ir manejando moto. Ay, John. Bueno, ahorita me comentará John. Sí, señora. Listo, gracias. Listo, y Camilo tampoco. Vamos a ponerle aquí, falla.
Podemos hacerlo del chat, como lo han estado ustedes registrando, ¿cierto, Yorley? Pero puede pasar esta clase de cosas. Preciso. Ya les dije que los que no tienen la cámara les pregunto de primera. Listo, entonces no está Camilo. Vámonos con... A ver quién más lo tiene. Daniel Sierra. Estamos perdiendo un tris de tiempo haciendo estas actividades. Profe, yo puedo aprovechar para preguntarte Claro. algo. Profe, buenas noches, sí, Coméntame. señora. Hola, Daniel. Listo. Entonces ya sigo con usted, que aquí tenemos una pregunta. Qué Señora. pena, profe, es que yo te había escrito porque no pude estar en la primera clase, no me había matriculado, pero veo que hay unas exposiciones que están avanzando. ¿Tú me puedes decir cómo puedo quedar al día pues para exponer o cuál es el tema? Sí, al comienzo de la clase dije que terminando esta sesión iba a conversar con las personas que acaban de llegar. ¿Listo? Listo, Entonces muchas esperemos gracias. que pase la clase y ya al final conversamos. Vale, gracias. Listo. Muy bien, entonces, ¿quién quiere decir que vimos la clase pasada? Pues hablamos, profe, de bienes libres, que es la economía, Profe, bueno, sí, qué pena. la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow. Sí. Sí. ¿Quién más? Hablamos de bienes de consumo. Los tipos de bienes. Los tipos de bienes. Los Sí. tipos de necesidades. Correcto, gracias. Materias prima, trabajo, profe. Sí. Materias prima, trabajo, actividad económica. Daniel está ahí, perfecto, gracias. Y los recursos, nos quedamos en los recursos, ¿recuerdan? Entonces teníamos... Bienes libres también. Teníamos el capital, el conocimiento, la organización, la tierra y el trabajo. ¿Listo? Y ¿Tienen necesidades alguna? primarias también tocamos el tema. Necesidades primarias y secundarias, señora. Señora. ¿Quién iba a conversar? Listo. Y también no sé si puedes, Señora. profe, no sé si de pronto puedes mirar el chat del grupo. El compañero John Torres acabó de escribirte. Comenta que estaba manejando y pues te habló un poco de la noticia que tenía relacionada. Ok, listo. Ya lo revisamos. Dale, gracias por avisarme. Listo. Y terminamos con las actividades económicas. Sector agropecuario, sector industrial y sector de servicios. Recuerden que yo les había comentado que íbamos a ver un mapa conceptual resumiendo todo lo que habíamos dicho, ¿verdad? La clase pasada. Entonces, después de la exposición, lo vemos. La exposición no se va a demorar nada. ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tomar apuntes, si requieren, digamos, preguntas, es más como información histórica, porque lo que yo les comentaba, o sea, tenemos que ver pensamiento económico para dar el abrebocas de qué vamos a ver en la asignatura, por eso necesitamos ver este cantidad de personajes. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿preparados? Los de la exposición. Vamos a recordar quiénes son. Y yo aquí comparto, les dejo compartir pantalla. Listo, ya. Los participantes son... ¿Dónde lo habíamos puesto? Listo. Santiago Beltrán, Julián Martín y Ronald. ¿Alguien está hablando del grupo? Porque yo no lo escucho. Listo, profe, ¿ya? Listo, ya ahora sí lo escucho. Bueno, buenas noches, profe. Buenas Ya noches. venimos a presentar a Anne Smith. Me presento, mi nombre es Julián Martín, con mis compañeros Ronald Cienfuegos y Santiago Beltrán. Bueno, Adam Smith fue un economista y filósofo escocés del siglo XVIII.
Nació en Kirkcaldy, Escocia, el 5 de junio de 1723. Fue considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Es conocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones, que la hizo en 1776. Trata de un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza. A Smith se le conoce como el padre de la economía moderna. En 1737, a la edad de 14 años, habiendo concluido con su... ¿Profe, me escucha? Sí, sí, yo sí lo escucho. Ah, bien, bien, bien. Habiendo concluido con su curso en la escuela, Smith ingresó a la Universidad de Glasgow, donde fue influido por Francis Hutcheson, el famoso profesor de filosofía moral. En 1740 obtuvo una beca para estudiar en Balliol College. Su paso por ambas universidades tuvo una gran influencia en su obra como economista. Una vez concluyó sus estudios, volvió a su tierra natal en 1746. Allá intentó ejercer como profesor, permaneció en el cargo durante 12 años, en lo que publicó su primer libro llamado La teoría de los sentimientos morales. Fue un éxito que acrecentó su reputación y se hizo conocer más. Sirvió como base para su segunda y más conocida obra, que fue la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Esta obra fue publicada en 1776 y es el pilar básico de la doctrina del liberalismo económico. En dicha obra defiende el trabajo y la actividad del hombre como las fuentes de toda riqueza. Él defendió a capa y espada el capitalismo en su forma más liberal y planteó los principios básicos de los impuestos. Desde 1778 ejerció como director de aduanas en Edimburgo. Como muestra de agradecimiento a toda una vida dedicada a la enseñanza, fue nombrado rector honorífico de la Universidad de Glasgow en 1787 y falleció el 17 de julio de 1790 en Edimburgo, siendo considerado uno de los mejores economistas de su época y gozando el respaldo y el respeto académico. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Julián, usted estaba pasando... Ah, ok, las diapositivas, ya, listo. De acuerdo, entonces aquí como en pantalla ven, hay una frase célebre de Adam Smith, donde dice que el robot va a perder no por mucho, pero cuando se anote el resultado final, la carne y la sangre derrotarán, al monstruo maldito. Entonces, yo les voy a hablar sobre las críticas hacia Adam Smith, viendo mayoritariamente por su idea de que la economía de mercado es la herramienta para alcanzar el bienestar social, mientras cada uno busca su propio interés reflejado en la mano invisible, que eso pues ya les voy a hablar en un momento. Sin embargo, nunca creyó que el mercado fuese perfecto o funcionase automáticamente por su magia. En ese caso, admitió que un mercado de comercio totalmente libre era una utopía. Smith tampoco apoyó un sistema anárquico, sin normas ni leyes, sino una economía de mercado donde se permitiera un libre comercio. Eso fue también otro motivo por el cual, como tal, fue criticado. También han surgido críticas hacia Adam Smith por considerar al ser humano como un individuo frío y egoísta, sin ninguna ética y solo preocupado por sus intereses materiales. En su libro Teoría de los Sentimientos Morales, describe el sentimiento del ser humano, de la empatía, como su mayor virtud. Entonces, él también escribió varios libros, también de los cuales vamos a hablar en un momento. Entonces, él también habló en este caso sobre el libro Teoría de los Sentimientos Morales. Su obra maestra es de una perspectiva filosófica, porque recordemos que Adam Smith, como le dijo mi compañero, fue también un físico, ¿no? En ella exponía los principales de la naturaleza humana que guiaban el comportamiento social del hombre y hablaba por vez primera de la mano invisible, que sin saberlo y sin proponérselo, orientaba el propio interés personal hacia el bien de la sociedad. El libro comienza explorando las conductas humanas en las que en ningún lugar aparece el egoísmo como un rol principal. Hablaba mucho
de la empatía, por decirlo así, con las demás personas. En cambio, narra el proceso del ser humano de sentir empatía, como lo mencioné, y ponerse en lugar del otro como su mayor virtud, ya que él siente de forma natural, aun cuando no tenga beneficio de ello, este sentimiento de empatía. Entonces dice también como tal una frase en su libro: no se limita en absoluto al virtuoso ni al humano, aunque quizá lo sienta con la más exquisita sensibilidad. El mayor rufián, el más endurecido violador de las leyes de la sociedad, no está completamente sin él. Esa fue una frase célebre de él. Entonces, como les dije, voy a hablar sobre sus teorías y sobre la mano invisible. Entonces, antes de profundizar en los sistemas económicos y las relaciones comerciales, Smith desarrolló su propia concepción del hombre-sociedad. Smith como tal consideraba al hombre como un ser que vela por sus propios intereses por encima de los demás. Sin embargo, es capaz de reconocer la necesidad de brindar o aceptar ayudar y cooperación por parte de otros, siempre y cuando esto también reporte una maximación en su entorno moral, espiritual o monetario. Para Smith, la individualidad primaba sobre los valores colectivos a nivel humano y empresarial para justificar cómo una sociedad así podía mantenerse funcional. Adam Smith recurría a la presencia de una mano invisible que regulaba los fenómenos y comportamientos humanos, subjetivando su pensamiento. Entonces, voy a hablar también sobre la mano invisible. Se trata de una metáfora de cómo la búsqueda del interés propio puede ser beneficioso para el conjunto de la sociedad, por decirlo así. En otras palabras, según esta teoría, no existen inconvenientes en que cada persona busque su interés individual, ya que la ley de la oferta y la demanda benefician a toda la sociedad de una manera indirecta. De esta manera apuntaba que el papel del mercado es fundamental y que cuando menos control existía en la economía, más fácil será que éstas alcancen su máximo bienestar. Es decir, cuando Adam Smith nos dice esto, es que no es fundamentarnos como en un pensamiento individual y solo en concentrarnos como tal en la economía o en el poder que se adquiere con ella, sino verlo más allá para que la economía, como por decirlo así, pueda fluir. Él también habló sobre el libre comercio. Los países deberán tener poder comercial entre ellos sin pagar aduanas, impuestos o aranceles. Eso era otro pensamiento de él. Él decía que el objetivo de la economía, visto desde su punto de vista, era que se debían conocer las leyes que regulaban la riqueza de las naciones. Dijo que la productividad de una empresa se relacionaba con los procesos de especialización de una mano de obra, y de aquí surge como tal la idea de la división. En conclusión, la teoría de la mano invisible como tal defiende que la propia autorregulación del mercado facilita la consecución de un mercado óptimo, por lo que los individuos deben comportarse y actuar sin las interferencias del Estado y buscar su propio interés. Perfecto. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el libro, el cual es llamado Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Este libro, como lo dijo mi compañera anteriormente, fue publicado en 1776. Consta de 5 tomos, en los cuales este libro es considerado como el libro de la economía moderna, que desde ahí es donde se basa como tal todas las teorías acerca de la economía. En este libro, Adam Smith inicia con una descripción acerca de la creación de una división de trabajo. Dice que si se realiza una buena organización con la calidad de mano de obra, el tiempo que se invierte y las máquinas correctas para el trabajo, él dice que la producción incrementaría, generando aún así mayor ganancias. Asimismo, él dice que es necesario manejar incentivos por medio del cambio para un trabajo óptimo, y él plantea el uso del dinero
para satisfacer las necesidades del trabajador, teniendo en cuenta que en ese tiempo se estaba manejando el trueque para los intercambios comerciales. Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar los sellos en las monedas por medio de las casas de moneda, valga la redundancia, que Smith describe como el inicio del comercio universal. Él también dice que en la riqueza de las naciones dice que la división del trabajo, aquel que con un buen incentivo y con una recompensa de su esfuerzo, la producción aumentará y el precio debe estar evaluado de acuerdo a la demanda del mercado y a su economía. También dice que la responsabilidad es responsabilidad del Estado proteger dicha división y de invertir y realizar un trabajo productivo de una manera más eficiente. Adicional a esto, dice que la nación debe encargarse, que una nación debe encargarse de ser sostenible a través de las exportaciones sin usar la deuda pública como medio de financiación. Por último, dice que los trabajadores deben aportar al Estado de acuerdo a los ingresos generados. Ahí es donde toca el tema del pago de los impuestos. Y por último, dice que bueno, como este libro trata como de explicar cómo o plantea un sistema económico estable basado en el beneficio de todos y el aspecto que maneja la mayoría de los países, todo mediante a los salarios, los impuestos, inversiones en la educación y en la maquinaria. Básicamente esto es lo que habla Smith en su libro de La riqueza de las naciones. Gracias, Ronald. ¿Alguien más del grupo? Gracias. Listo. Es bien interesante, o sea, los expositores hablaron de muchos temas a la vez, pero pues es el gran resumen del aporte que hizo Adam Smith, que es el padre de la economía, de la economía no moderna, como ellos comentaron. Y vean cómo en un libro de 1700 habla lo que está pasando en este momento. Bien interesante. ¿Listo? Entonces, listo, tenemos nuestro primer personaje. Ya mañana entonces yo les avisaré quién va a exponer. ¿Listo? Entonces, vámonos con nuestra presentación y vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, gracias grupo, vámonos para el mapa conceptual, para resumir lo que vimos el viernes. Porque fue mucha información y además cada una de las frases o palabras tenía algo como económico, ¿verdad? Entonces vimos lo de las necesidades, entonces aquí lo vamos a resumir. Entonces, ¿todos ven la pantalla? ¿Todos ven la presentación? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Como un cuadro, sí. Sí, como un cuadrito. A ver si yo los... Listo. Entonces. ¡Mamá! Ay, la mamá, llamen a la mamá. Listo. Entonces, resumiendo lo que vimos el viernes, vamos a hacernos como primera medida una pregunta. ¿Qué es economía? Recuerden, disciplina encargada de analizar... ¿De analizar qué? Producción, distribución, comercialización, consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades insatisfechas con recursos escasos para tres agentes, que son empresas, familias y Estado. ¿Listo? Economía, no se les olvide la definición. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los elementos que ofrece la economía? Entonces, están los hechos y los fenómenos económicos. Entonces, aquí hay 4 pilares importantes para resumir la economía. En primer lugar, tenemos, en resumen, hechos económicos, que son las actividades sociales para obtener medio para satisfacer las necesidades. Aquí, ¿listo? Ahí también están incluidas, ahorita lo vamos a ver, las actividades económicas, ¿listo? Entonces, estas se generan espontáneamente, que son la producción, la distribución y el consumo.
Y del consumo se van a desplegar los bienes tangibles y los servicios intangibles. ¿Listo? Entonces ese es el pilar o la columna de ellos. Silencia el audio, por favor, el que está hablando por allá al fondo. Listo. Tenemos otro pilar, los actos económicos. Entonces recuerdan que nosotros, como empresa, para identificar un problema económico tenemos que realizar una cierta serie de preguntas. ¿Qué voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Cuánto lo voy a producir? ¿Para quién y dónde? ¿Listo? Y de ahí nosotros nos desplegamos a las actividades económicas, que otra vez vienen ligados a los recursos, aquí abajo, que son tierra, trabajo, capital, organización y conocimiento. ¿Listo? Segundo pilar. Ahora nos vamos para el tercero, sistema económico, en donde tenemos las necesidades humanas, que lo vimos a través de la pirámide de Maslow, que ya sean las necesidades fisiológicas, biológicas, psíquicas, culturales. Tenemos los problemas económicos, que ya los dijimos, qué producir, cómo producir, cuánto producir, para quién y cómo. Las actividades económicas, que son producción, distribución, consumo. Los factores productivos, que los volvemos a repetir, tierra, capital, trabajo, organización. Y de ahí se desprenden las 3 actividades económicas importantes en economía para estudiar: el sector agropecuario, el sector industrial, el sector de servicios. Todos son importantes para la economía y se ligan a esos factores productivos o a esos recursos productivos. ¿Listo? Dentro del sector agropecuario tenemos la agricultura, ganadería, pesca. Sector industrial, extracción y minas. Y desde el sector de servicios, comercio, restaurantes, educación, todo lo que comentamos el viernes. ¿Listo? Entonces, ven, con este cuadro resumimos, digamos, la parte teórica que vimos los 2 días anteriores en nuestra clase. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿Listo? No, bien. profe. Listo, muy bien. No, señora. Si tienen, a medida que vamos pasando preguntas, no duden en alzar la mano o en interrumpirme. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. En economía podemos hablar de 2 divisiones para que lo podamos entender. Entonces, en economía tenemos, por un lado, tenemos la economía positiva y la economía normativa. Entonces, ¿a qué se refiere la economía positiva? Les voy a decir la definición y vamos a ver 3 ejemplos de cada uno de esos para que les quede un poco más claro. Entonces, economía positiva, o también la llamamos descriptiva. Entonces, ¿qué pasa con esta economía? Aquí nosotros vamos a explicar cómo funciona la economía, lo que ocurre en la realidad, o sea, lo que es, ¿sí? Por eso pongo entre paréntesis, economía positiva es, lo que ocurre en la realidad de la economía. Y tenemos la economía normativa. Aquí se identifica esta economía porque supone juicios de valor o valores éticos. Entonces, entre comillas ponemos lo que debería ser, porque muchas veces, como lo vemos a través de las noticias, una cosa en economía es la realidad, lo que es, y la otra, la normativa, es lo que debería ser. La noticia de Paola decía, están viendo la posibilidad de darle un préstamo a Bianca. Esa es economía positiva, la realidad, lo que es. Pero la economía normativa, lo que debería ser, entonces empezaron ustedes a opinar. No, es que debería ese préstamo pasárselo a otros sectores que, digamos, están un poco más afectados con esta pandemia. Entonces ahí sería la economía normativa, lo que debería ser. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos para que nos quede un poco más claro. ¿Listo? Entonces, primer ejemplo. Tenemos el tema de exceso de producción de un bien. Entonces,
Economía positiva, recuerden lo que es. Entonces, si nosotros tenemos un exceso de producción, por ejemplo, de hortalizas, entonces, si la producción de hortalizas es muy alta, el precio bajará. ¿Sí? Es lo que uno más o menos dimensiona. Por lo tanto, se debe retirar del mercado una parte del producto para estabilizar su precio. ¿Qué opinan ustedes? Que es una estrategia Ok. que entre más oferta, más demanda, ¿no? Baja la demanda. Entre más oferta, baja la demanda. Ok, sí, pero opinemos de la última parte. Se debe retirar del mercado una parte del producto para estabilizar su precio. ¿Ustedes creen que eso sucede en la realidad? No, Pues debería ser, ¿no? no. Recuerden que esto es economía positiva. Esto sucede en la realidad. Muchas veces, algunas veces ha sucedido, lo cual no es lo correcto. No sé si ustedes de pronto cuando, ¿cuál es el ejemplo? Esperen un momentico, me acuerdo. Tengo El muchos de, ejemplos. Tengo el de bebé, del el de papel los campesinos con higiénico. la leche. Tengo el de la leche también, tengo el ejemplo de los pañales, el del papel higiénico, el de la leche, el de Profe, los una pregunta. El de cuadernos, la especulación de los precios. la especulación de los precios, eso también es economía positiva. Sí, Profe, una pregunta. señor. Pero si dicen que retiran del mercado, o sea que ellos deben de tener como unos almacenamientos de todo eso, ¿no? Y eso no generaría más gastos. Almacenamiento, no, lo votarían. Ah, prefieren votarlo, profe. Sí. Ok. Muchas veces prefieren votarlo. Este es un tema diferente a, por ejemplo, el tema de la leche, no sé, el que dijo leche, si es la misma historia que yo les voy a comentar. Es totalmente diferente. Esto no es economía positiva. Muchas veces, la producción de leche es muy alta, que lo que hacen algunas empresas es, creo que pasó con Alpina, botar la leche. Entonces salió todo el mundo a decir, pero ¿cómo están botando la leche? ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se la regalan a las personas? ¿Por qué creen ustedes que cuando se está quedando la leche ya al tope de producción, no prefieren regalar la leche, sino botarla? Profe, pero esto no lo hacían las grandes empresas porque ellos hacen subproductos. Técnicamente, ellos sí podrían usar esas reservas en yogur, No, quesillos y no, pasó la con hacían era como Alpina. los campesinos. No, pasó también con Alpina y botaron la leche y se dieron cuenta los del pueblo que estaban botando la leche. Porque estaba próxima a vencerse. Y no Ok. podían regalar la leche, porque si llegan a regalar la leche y la Y población alguien se se enferma, enferma, los entonces van la a votar. demanda es para la empresa. Sí. ¿Listo? Pero esto usualmente, este no es no es el deber ser, pero usualmente retiran productos del mercado para que su precio no sea tan bajo. ¿Listo? Eso es economía positiva y se los doy con el ejemplo de producción en exceso, por ejemplo, de hortalizas. La economía normativa, ¿cuál sería? Si la oferta de hortalizas es muy alta, el excedente debe regalarse a personas humildes. ¿Sí? Lo que es, lo que debería ser. Entonces, la economía normativa tiene ese punto, digamos, ético que muchas veces se utiliza en economía. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede un poco más claro. Entonces, vamos a hablar ahora de los impuestos especiales a las bebidas como refrescos. Listo, entonces, economía positiva. Entonces, ¿qué pasa? Sí, se le aplica o se le pone un impuesto especial a la producción de bebidas o gaseosas. Entonces, en la economía positiva permitirá un aumento en la recaudación fiscal, o sea, lo que se recauda en impuestos, y provocaría que la gente de escasos recursos redirigiera su consumo a otras opciones de bebidas más sanas. ¿Qué opinan? Profe, pero ven, una pregunta. Se supone que la población que más consume las bebidas gaseosas es la población de
estrato 0, 1 y 2. Sí. Se supone. En el momento en que se implemente esa medida, los costos aumentarían y ahí la población deja de consumirlo. Entonces, ¿qué pasa? La demanda va a disminuir muchísimo, Ujú. porque ya quienes más lo consumen no van a tener los mismos recursos para seguirla consumiendo. Sí, eso es lo que dice ahí. Mira, léelo y verás. Lo que tú estás diciendo es lo que dice ahí. Perdón, es que estoy intentando entender un poquito. Bien, no importa, bien. Sí, efectivamente. Entonces, como dice Juliana, las personas, digamos, de escasos recursos son las personas que más consumen las bebidas gaseosas. Entonces, si se les aplica un impuesto, efectivamente va a aumentar en cierto momento el recaudo fiscal. Recuerden, la parte fiscal es la de los impuestos en un país. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Juliana, entonces ya no tendrían, digamos, el dinero para pagar estas bebidas gaseosas y se irían por un bien sustituto, que ya vimos bien de sustitutos, o una bebida un poco más sana. Esa es la economía positiva. No sé si ustedes vieron hace aproximadamente como 3 años una noticia en donde se estaba hablando de ponerle impuesto a las bebidas gaseosas. ¿Se les puso el impuesto a las bebidas gaseosas, sí o no, en Colombia? No. No. Pues de hecho es desde todos los años, ¿no? Cuando se habla de una reforma tributaria, lo primero que sale a colación. No, Pero eso no sería, profe, eso no se asemeja ahorita al que están pidiendo que a las comidas chatarras o a las comidas que están afectando a los niños, todas las bebidas, todas las comidas en exceso de calorías, les pongan un impuesto adicional. Es eso, correcto. Sí, y efectivamente sí se les puso un impuesto adicional y también se le puso a la cerveza. Recuerden, el año pasado que se le puso también impuesto a la cerveza. Y a los cigarrillos, profe. A los Y a los cigarrillos, cigarrillos. sí, a los cigarrillos. Y también hay algo, por ejemplo, hay economía normativa en donde habla de la publicidad de los cigarrillos. O sea, ustedes ven que no hay publicidad de cigarrillos como lo había en otros años anteriores. Pues se supone que desde que cambiaron la tipología de las marcas de cigarrillos, o sea, sigue siendo existiendo una marca principal, que es la que todos conocemos de toda la vida, que es Marlboro, pero las empresas que venían detrás de ella cambiaron todos sus aspectos físicos en empaques y demás, y dejaron de tener las plaqueticas de información de daños que generaba el consumo de ese producto. Pero todavía los tiene. Creo que es No una todos, obligación. no todos, yo fumo y no todos lo Ah, tienen. pero sí, pero hablo de eso acerca de la publicidad. No hay publicidad en televisión. Sí, profe, pero a lo que yo hago referencia es que, por ejemplo, algo que le quitaron a la publicidad de los cigarrillos era que antes existían tarjeticas que mostraban los daños colaterales Sí. del consumo. Eso fue una de las partes de la norma que estableció que se debían quitar esas tarjetas, esa publicidad o esa información más que Sí. más que publicidad. Entonces es economía normativa. Y con respecto a lo de las bebidas azucaradas y los niños y los productos también altos en azúcar para los niños, porque está generando mucha diabetes infantil, también es un tema de economía positiva. Luego vamos a hablar de eso, sobre lo de los impuestos, y antes estaba diciendo los que no estaban de acuerdo a ponerle impuesto a las bebidas gaseosas, que en México se les impuso el impuesto a las bebidas y lo que hizo fue quebrar las tiendas de barrio, lo cual no fue cierto. Lo que generó que muchas tiendas de barrio en México cerraran fue lo que está pasando en nuestro país, que es la llegada de tiendas de descuento, que desplazaron a esas tiendas de barrio y todo el mundo se volcó, fue a las tiendas de descuento. En nuestro caso, en Colombia es de Uno, Justo y Bueno y Ara. Entonces, estaban los que estaban en contra de este impuesto, estaban dando eso como
como justificación, lo cual no era cierto. Y sí es importante tenerle un impuesto a estas bebidas, opino yo. Yo sí soy un poco más de ponerle impuesto a estas clases de bebidas. Entonces, economía normativa. Entonces, vamos a ver lo que debería ser. El impuesto especial a las bebidas embotelladas encarecería el producto y los más pobres no podrían comprar uno de sus alimentos cotidianos favoritos. Además, está comprobado que las personas de estratos más humildes son los mayores consumidores de bebidas embotelladas. Uno de los motivos es el hecho de que el gas les provoca la sensación de estar satisfechos, por lo tanto, menos deseo de consumir más alimentos. ¿Ven? Lo que es versus lo que debería ser. Y esto en economía, por eso se divide en dos, en la positiva y en la normativa. Vamos a ver el último ejemplo. ¿Alguien tiene preguntas? ¿O alguna opinión? Listo. Precios controlados. Economía positiva. Los precios controlados reducen la cantidad y cantidad de los bienes disponibles. Precios controlados. Reducen la cantidad y calidad de los bienes disponibles. Entonces, el tema de hace muchos años del cartel de los pañales o del papel higiénico, ¿recuerdan? Que todas las empresas que producían estos productos se unieron y fijaron el precio de estos productos, lo cual les generó unas multas impresionantes porque estaban cobrándonos muchísimo por el papel higiénico y por los pañales. Imagínense en plena pandemia que hubiese pasado eso y todo el mundo comprando papel higiénico. O sea, Sí, hubiese porque algo sido parecido pasó con el cemento, una multa que le hicieron a Cemes y a Argos. correcto. También con el cemento. Sí, ¿quién conversó? ¿Quién habló? Jonathan. Ah, Jonathan, ya. Sí, efectivamente también pasó con el cemento. Pasó también con los productos para el colegio, los cuadernos. Eso es terrible, ¿no? Entonces, economía positiva. Y economía normativa, debería haber más precios controlados porque las familias de escasos recursos, para que las familias de escasos recursos tuvieran más acceso a ellos. ¿Listo? Entonces, tenemos división de economía positiva y economía normativa. Entonces, aquí es cuando vamos a entrar a hablar acerca de otras dos divisiones que tiene la economía, que es la microeconomía y la macroeconomía. ¿Listo? Recuerden, nuestra asignatura se divide en 5. La que estamos viendo es economía para no economistas. Con las exposiciones estamos viendo pensamiento económico. Y vamos hoy a entrar a ver microeconomía. Y al final del curso vemos macroeconomía. Entonces, economía positiva se divide en la microeconomía, macroeconomía. Y la economía normativa es más acerca de estas políticas económicas que tienen los gobiernos y cómo se aplica en economía. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de la definición de microeconomía. ¿Listo? ¿Por qué se dividen en economía dos? Micro significa como pequeño y macro significa grande. ¿Listo? Pero el micro no es tan pequeño como pensaríamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la microeconomía? Entonces, estudia el comportamiento de las relaciones de los agentes, ya sean económicos individuales, es decir, tres que nosotros ya hemos visto. Los individuos, las familias y las empresas. Entonces, aquí vemos que hay 3, pero hace falta uno importante que ya lo hemos visto, que es el gobierno. En microeconomía no entra el papel del gobierno. Aquí vamos a analizar nosotros como personas, las familias como flujo de economía y las empresas. ¿Listo? 3 agentes económicos en donde operan en un mercado e interactúan en un mercado. ¿Listo? Adicionalmente, la microeconomía precede el comportamiento tanto de los consumidores como de los productores. ¿Listo? Entonces, algunas características de microeconomía, ¿cuáles son? Ok, vamos a ver la definición de macro para que nos quede claro la diferencia. ¿Listo? Pero más adelante la vamos a ver. Listo. Adicionalmente, microeconomía, porque yo quería que el grupo
el primer grupo expusiera a Adam Smith. Porque a partir de Adam Smith empezó todo lo que vamos a estudiar en esta clase. Por eso dice padre de la economía moderna. Y él es el que se considera como el gran impulsor de la microeconomía, ¿listo? Y como lo dijeron sus compañeros a través del famoso libro La riqueza de las naciones, publicado en 1776, adicionalmente hay otras exposiciones de otros pensadores económicos como Alfred Marshall, que también es considerado el impulsor de la microeconomía, ¿listo? Entonces, algunas características de microeconomía para que nos quede mejor la definición. La microeconomía que estudia la producción de una empresa o de una fábrica, el precio de un producto, por ejemplo, aquí la gasolina, el trabajo de una persona, entonces aquí está la producción que lo hace la empresa, el precio que lo fija la empresa, el trabajo que lo hace el individuo. Y adicionalmente, cómo afecta algún acontecimiento económico al consumidor, porque la microeconomía estudia el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, un impuesto, cómo se ve afectado el consumidor si le ponemos un impuesto adicional. ¿Listo? Y microeconomía no entra el comercio internacional, pero en la microeconomía sí estudia, por ejemplo, una empresa que exporta al exterior. ¿Listo? Esas son algunas de las características de la microeconomía para que lo entendamos mejor. Recuerden, estudia el comportamiento del consumidor y se cierra, por eso es micro, en individuos, familias y empresas. Entonces, ¿qué temas podemos nosotros ver con microeconomía o qué temas vamos a ver con microeconomía? Entonces, algunos de los temas son, listo, costos de la empresa. No vamos a entrar a hablar un poco, o sea, muy a fondo acerca de este tema, porque pues es un tema muy amplio. No sé, creo que comunicación ve costos, no sé si ingeniería ustedes ven costos en su carrera. Sí, señora. ¿Sí? Ah, ok, listo. Entonces ya ese serían los costos de una empresa o costos en general, sería ya tema de otra asignatura. Pero dentro de la microeconomía analizamos los costos de una empresa. La estructura de mercados, o sea, cómo nosotros en el entorno vamos a fijar esa estructura de los mercados. La conducta del consumidor la vieron ustedes, por ejemplo, en marketing. Oferta, demanda y precios, la vamos a ver aquí. Nosotros vamos a aprender a construir una curva de demanda. Vamos a aprender a construir una curva de oferta. Y vamos a unir la curva de oferta y la demanda para sacar precios. Eso lo vemos en microeconomía. ¿Listo? El equilibrio el deber ser o la economía normativa de una situación de mercado. ¿Listo? Adicionalmente, que también estudia la microeconomía, la productividad, la rentabilidad, la competitividad de las empresas, financiamiento de la empresa e inversión. ¿Listo? Pero entonces nos vamos a centrar nosotros más que todo en microeconomía, oferta y demanda y precios y conducta del consumidor. ¿Listo? A través de unas teorías. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta tercera parte de la clase, la microeconomía, ¿listo? Pero entonces, cuando vayamos finalizando, vamos a ver macroeconomía, que era la mayoría de las noticias que dijeron el día de hoy. Que yo les decía, alguien se adelantó a decir un montón de noticias macro, que también es muy interesante. Entonces, voy a decirles la definición de macroeconomía, pero no vamos a empezar con ese tema, ¿listo? Solamente para que ustedes también se lleven una idea de la diferencia entre macro y micro. Listo. Entonces, macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales. Entonces, ya es más amplio. Mediante el análisis de variables, como
el total de los bienes y servicios producidos en un país, el total de los ingresos que tiene un país, el nivel del empleo, la balanza de pagos, que vamos a ver balanza de pagos, ¿qué es balanza de pagos? El tipo de cambio que constantemente estamos viendo en el noticiero, sube, baja, ¿qué pasa? ¿Por qué? Que peleó Estados Unidos con China, entonces subió, que entonces el precio del petróleo bajó, que porque entonces el dólar subió, ¿sí? Eso también lo estudia la macroeconomía, el comportamiento general de los precios, que es la inflación, el desempleo, etcétera. ¿Listo? O sea, la macroeconomía, cuando yo estaba en el pregrado, a mí me encantaba macro. O sea, a mí me parecía supremamente chévere macro, como ese comportamiento que pasaba con el desempleo, o qué políticas se podían hacer, o qué políticas se hicieron y que no estuvieron bien hechas. Eso es también bien interesante de parte de la economía. ¿Listo? Entonces, ven aquí ya es un poco más global, a diferencia de la microeconomía, que solamente hay 3 agentes: individuos, familias y empresas. Y aquí, cuando vean las exposiciones de Keynes, de John Keynes, digamos, el grupo va a explicar un poco más acerca de qué aporte dio este señor a la macroeconomía. ¿Listo? Preguntas. Porque ya vamos a empezar el primer tema de microeconomía. ¿Alguna pregunta de las definiciones o de qué hace una y qué hace la otra? Profe. Señora. ¿Tú al igual subes esta diapositiva ahí al...? Sí. Bueno. Ya ahorita se termina la clase y la subo. Sino que el fin de semana me demoré subiéndola porque estaban actualizando la plataforma. Entonces no podía subirla. Pero sí, ya aquí la tengo. Listo. Entonces, vamos a entrar a hablar acerca de el flujo circular de economía. Entonces aquí, ok, Joana. El flujo circular de la economía. Recuerden, estamos hablando de micro. Entonces, aquí una de las características de este flujo es que la economía es cerrada. Es decir, que no existe el Estado y no hay comercio internacional. O sea, aquí no interviene el gobierno ni vamos al exterior. ¿No? Listo. Entonces, ¿qué es el flujo circular de la economía? Entonces, es un modelo que expresa el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado. Y recuerden, es cerrada. Entonces, dentro del flujo circular de la economía tenemos unos componentes que son los siguientes. Entonces, este modelo económico de flujo circular de economía y microeconomía pretende explicar las relaciones que tienen los agentes económicos, que son los hogares y la familia como consumidores, y esa relación que tienen los consumidores con los productores, que son en este caso las empresas. ¿Listo? Entonces, ese es un modelo económico muy sencillo, muy fácil, en donde se quiere explicar cómo las familias y los hogares consumen y cómo las empresas producen. ¿Listo? Entonces, dentro de este flujo existen si voy muy rápido me avisan. Existen 2 tipos de mercado. ¿Listo? Entonces, tenemos el mercado de bienes y servicios. Como su nombre lo indica, aquí las familias consumen productos y servicios que ¿quién los produce? Las empresas. Es bien sencillo. Nosotros nos ubicamos en la parte de familias y nosotros ¿qué hacemos? Consumir productos y servicios, que es el primer mercado del flujo circular de la economía. El segundo mercado, el mercado de factores de producción. Entonces aquí es donde nosotros, los individuos o nosotros, las familias, prestamos un servicio a las empresas en forma de trabajo y además nosotros, las familias, obtenemos por ese trabajo un ingreso. ¿Para qué? Para consumir. Ya ahorita vamos a ver
cómo es ese flujo del mercado de bienes y servicios y de mercados de factores de producción. ¿Listo? Entonces, primero, Profe, tengo sí, señor. profe, tengo una pregunta. Cuando tú hablas de familias en economía, ¿a qué se refiere? A las familias, papá, mamá, hijos o abuelos, tíos, las familias. Ah, o sea, familias normal, yo pensé que era como una sociedad. No, familias. O puede ser considerado familia solamente dos. Por eso dicen familias o individuos, o los individuos, ¿sí? O solamente uno. Las familias somos nosotros, todos los que nosotros convivimos, ¿sí? Los que conviven en un hogar. Y nosotros, las familias, les prestamos un servicio a las empresas. Y las empresas nos retribuyen a nosotros ese servicio en forma de salario. Entonces ya lo vamos a ver en el flujo de la economía. Entonces, dos mercados, de bienes y de producción. Y también tenemos dos flujos, dos cuentas de flujos. Entonces, la primera es flujo monetario, dos tipos de flujo. Entonces, el primero es tipo monetario. Entonces, ¿qué pasa con el flujo monetario? Esta representa el pago que se desembolsan a las familias por consumir bienes y servicios. ¿Que ofrecen quién? Las empresas. Así también representa la retribución que reciben las familias por parte de las empresas por factores de producción. Por eso se dice flujo monetario. Nosotros, a través del dinero, compramos bienes y servicios. Y nosotros, si prestamos un servicio a las empresas, nos pagan a través de dinero o con dinero. ¿Listo? Entonces, ese es el primer flujo. Y el segundo flujo es el flujo de bienes y servicios. Este simboliza, o sea, ya es simbología en donde nosotros, las familias, vendemos nuestros servicios y ellos lo utilizan para producir bienes y servicios. O sea, este es intangible, el otro sí es tangible. ¿Listo? Entonces vamos a ver el resumen de este flujo. ¿Cómo se resume el flujo de la economía? Entonces lo tenemos en el siguiente cuadro. Listo. Lo tenemos aquí. ¿Listo? Entonces vamos a ver. ¿Ustedes ven mi mouse? ¿Sí? Sí. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces tenemos, de cada uno de los tipos tenemos dos. Entonces tenemos dos agentes económicos. Las familias, que lo tenemos aquí a mano derecha, y las empresas. ¿Listo? Dos agentes económicos. Tenemos dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Y tenemos dos flujos, que es el flujo de dinero o el flujo monetario, que es las líneas verdes, y tenemos el flujo de bienes y servicios o de insumos y productos, que es las flechas rojas. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con las familias. Entonces, las familias, ¿qué hacemos nosotros las familias o los individuos? Compramos y consumimos bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, nosotros ¿a quién se lo compramos? Entonces aquí está el flujo, la línea verde. ¿Dónde lo compramos? En el mercado de bienes y servicios, porque las empresas venden bienes y servicios, ¿verdad? Y las familias compran bienes y servicios. Vámonos después del mercado de bienes y servicios, nos vamos a las empresas. Entonces nosotros las familias compramos bienes y servicios. En el mercado de bienes y servicios hay unos ingresos ¿para quiénes? Para las empresas. Entonces las empresas ¿qué hacen? Producen y venden bienes y servicios. Entonces, ¿quién lo produce? La empresa. ¿Y quién lo vende? La empresa. De ahí, después de la empresa, pasa al mercado de factores de producción. Mírenlo acá. Porque nosotros las familias vendemos nuestro trabajo, digámoslo así. Y
se retribuye en el flujo monetario de dinero a través de ¿qué? De los salarios. Entonces, en el mercado de producción, nosotros las familias vendemos nuestro trabajo y nos dan un ingreso, unos salarios. ¿Para nosotros qué? Comprar bienes y servicios. ¿Ven el flujo? Entonces, nosotros compramos, las empresas venden, con lo que reciben, hacen productos, nos pagan a nosotros los empleados un salario y así es el flujo de dinero. Por eso se dice flujo circular de economía. Ahora nos vamos al contrario, con las líneas rojas. Entonces, nosotros las familias vendemos ¿qué? Nuestro trabajo, capital y tierra, ¿en dónde? En el mercado de factores de producción. ¿Y quién compra eso? Las empresas, en donde nos contratan a nosotros para producir bienes y servicios. Y cuando producimos bienes y servicios, ¿qué hacemos? Lo vendemos. ¿Lo vendemos dónde? En el mercado de bienes y servicios. ¿Y quién compra esos bienes y servicios? Las familias. ¿Sí? ¿Entendieron el flujo? El flujo hacia el otro lado. Listo. Entonces, por un lado, por eso es tan importante tener un buen sistema económico, laboral y muy importante el de bienes y servicios. En este momento, ¿cómo está la compra de bienes y servicios en el flujo de la economía? No tan bien, el del tema de servicios. Por eso no hay flujo económico y las empresas están quebrando. O las empresas no están contratando personal, porque no tiene ¿qué? No tiene quien le compre la producción. Entonces, por eso es tan importante en microeconomía que este flujo circular de la economía esté constantemente así, rondando, tanto para la derecha como para la izquierda. Preguntas. Entonces ustedes me preguntan, ¿qué me van a preguntar en el parcial? Me voy a preguntar el flujo circular de la economía. Alguien aquí está en el chat hablando. Están todavía... ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Quién me quiere explicar este flujo circular de la economía? En palabras de ustedes. A ver, yo escojo a alguien que no tenga la cámara. Todos poniendo la cámara inmediatamente. A ver, entonces, Liz Blanco. Vamos, Liz. En tus palabras, explícame qué entendiste del flujo circular de la economía. Bueno, pues en la parte del flujo de dinero, pues es donde, o sea, nosotros como o sea, como familias o como individuos manejamos el dinero. Y pues, o sea, así como nos ingresa, también como lo gastamos. O sea, en el que consumimos y bienes y servicios. Y el tema, bueno, del flujo de insumos y productos, es el tema de cómo las empresas tienen para manejar la producción, el trabajo, y así mismo pues nos generan el dinero para pagarles a los empleados, o a los individuos, o a las familias. Perfecto. Bien. Bien. Listo. Y háganlo, si lo están copiando en sus cuadernos, no se queden solamente con las diapositivas, porque recuerden que uno aprende o le queda en el cerebro más cuando uno escribe. Entonces traten de ponerlo también en sus cuadernos, señor. Yo tenía una pregunta. Sí, ¿En esos servicios está incluido la parte de los bancos? Claro, sí. Es que, pues, hace poco escuché una historia que supuestamente los bancos están endeudando a la gente hoy en día mucho más para ellos adueñarse un poco más del capital común y pues evitar que la gente consuma por otros lados y gaste sus ingresos en ropa, en diferentes artículos, sino que ese dinero que tienen destinado para eso se vaya para el banco por medio de hipotecas, por medio de préstamos.
pues eso es lo que había escuchado, ¿no? Pero por eso le estaba preguntando que si esos servicios están incluidos los bancos. Sí, ahí está incluido todos los servicios. El servicio de transporte, el servicio de educación, el servicio de las empresas de telecomunicaciones y también está el servicio de bancos. Entonces analicemos desde el punto de vista de bancos, como dice Sebastián. Entonces nosotros compramos servicios del banco, ¿verdad? El banco produce, bueno, los préstamos o tarjetas de crédito, ¿sí? Y en el bienes, sí, ahí está, sí, también bancos. Miren, en el mercado de bienes y servicios, ¿quién lo ofrece? ¿Quién lo vende? Los bancos. ¿Quién le consume? Las familias. ¿Quién trabaja en los bancos? Las familias. Y el banco le paga a las familias. Entonces, sí, ahí queda bienes y servicios, está bien. Por ejemplo, el tema de restaurantes. Ahí en el tema de la pandemia, ahí se vio cruzado, por ejemplo, el mercado de bienes de producción, de factores de producción, porque no tenían con qué producir los restaurantes. ¿Por qué? Porque nadie estaba comprando en los restaurantes, las familias no estaban comprando en los restaurantes. Entonces ahí se vio cortado el flujo circular de la economía, no siguió fluyendo, por eso muchos restaurantes quebraron o muchos restaurantes cerraron, porque no tenían para pagarle a sus empleados. Entonces ahí otra vez se cortó el flujo circular de la economía. Entonces, como no tenían salario las familias, no podían consumir. ¿Sí lo ven? O del tema de otro tema. No, o sea, ahí está. Una empresa, familias y cómo el mercado de bienes y servicios y el de producción tiene que estar constantemente, si no, no fluye la economía. Digamos, otra empresa sería la del calzado, profe. Que también se vio muy afectado, ¿verdad? Sí, señora, muchas empresas quebraron a causa de que la gente no compraba calzados, zapatos, pues porque tenían otras prioridades en el momento. Sí, imagínese uno siempre, pues como en ropa deportiva en medio de la cuarentena que iba a comprar zapatos, ¿cierto? Ya ahorita, o sea, a partir de mañana, creo que ya lo estaba viendo como desde el viernes, a partir de mañana que ya abrieron los centros comerciales y todo lo demás, ¿saben qué va a pasar? Ya no va a ser un tema económico, va a ser un tema psicológico. Entonces, ese encierro que tuvimos todos, como que no, pero es que yo quiero salir, ¿no les ha pasado a ustedes, bueno, a los que la mayoría se quedaron en sus casas, que en serio que quieren salir aunque sea a ver vitrinas? Entonces, eso es un tema psicológico que como, ay, no, yo tengo que comprar esto porque eso ya es más de mercadeo, porque entonces, no sé, me va a dar algo, o quiero comprar zapatos, pero no los voy a utilizar. Eso lo debieron haber visto en marketing, que porque uno compra cosas que no necesita. Entonces eso sí lo voy a ver a partir de mañana. Quiero estar constantemente siguiendo las noticias a ver qué pasa con el mercado, por ejemplo, de zapatos o de ropa o de otras cosas que en la cuarentena nos dimos cuenta que no son muy necesarias, sino es como por bienes de lujo, lo que vimos, como para sentirse uno bien psicológicamente. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Entonces esta es la introducción a microeconomía. El flujo circular de economía. 2 agentes, 2 mercados y 2 flujos. ¿Listo? Entonces, mañana, chicos, vamos a empezar con la exposición, les voy avisando, de Alfred Marshall y John Bastide. Listo, vamos a ver estas 2 exposiciones. Voy a colgarles la presentación del día de hoy y el video sí se demora un poquitico más en cargar. ¿Listo? Y por favor, las 3 personas que hacían falta por ingresar en la lista, ¿quiénes son?
Profe, qué pena. ¿Puedes volver a repetir cuáles son los grupos que exponen? Gracias. El de Alfred Marshall y John Bastille. ¿Listo? Listo. ¿Quiénes son las personas? Yo, profe. Alexandra Alemán. A ver, un momentico. A ver, Alexandra. Sí, señora. Nosotros también. ¿Apellidos, Alexandra? Alemán. ¿Otro apellido? Castillo. ¿Otro nombre? Señora. ¿Otro nombre? ¿Tiene? No. Alexandra. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no había ingresado desde el comienzo? Porque pensé que necesitaba la clase para la matrícula. Ok, listo. Gracias. Es que digamos que soy nueva en este semestre, entonces la vez pasada me ayudaron a escribirme las materias. Ah, ok. Profe, una pregunta. Sí, señora. A mí hasta el momento no me ha dejado en la plataforma inscribir la materia. ¿Y por Me qué pide no? me pide contraseña. ¿Y ahí está la contraseña? No, mira, si quieres te comparto la Ahí yo imagen. puse la contraseña. Dice bienvenidos, bla, bla. La contraseña es fundamentos. No, y no está pidiendo contraseña. Mira, te voy a compartir. Yo me matriculé sin contraseña. En cambio, a mí sí me pide. Y no está el mensaje. Y me dice que el profesor es Alejandro Escobar Barbosa. Porque su merced está entrando por cuarto B y es cuarto A. Ah, ok. Listo. Tienes razón. Listo. ¿Otra persona? ¿Nadie más? ¿Solo Alexandra? No, profe, yo tampoco fui a yo tampoco estuve en la primera clase. Juliana Yo Castillo. estuve viernes y hoy. O sea, no está en la lista. ¿Apellidos? Castillo Rodríguez. Señora. Jennifer con JWN. Y después de la R, la D de dedo. Juliana. Listo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Listo. Entonces, Daniela, Alexandra y Juliana. Nosotros también mañana, profe. Señor. También exponemos mañana el otro grupo. No, yo estoy hablando de las personas que no están no habían ingresado ni primera ni segunda clase. Entonces, Yo, profe, José Manuel. no, Por José cambiar Manuel, las cosas. no, pero sí, pero José ya sí está con el grupo, sí, ya estaba en la lista, sino que no estaban en la lista las demás personas. ¿Listo? Entonces, lo que son Daniel, Alexandra y Juliana hacen un grupo y luego les asigno el tema de exposición. Sí, señor. Es que yo tampoco tengo grupo. Qué pena hablarles ahorita, profe, pero es que estoy todavía trabajando y no me sirve muy bien el micrófono. ¿Camilo? ¿Debía? ¿Y no tuvo grupo? No, profe, porque yo entré como a la segunda clase y pues al final en esa clase no se armaron grupos. Bueno, ¿pero si está en la lista usted? Sí, señor. Esperen a ver. ¿Qué apellido es usted? Debía Reynoso. No está en la lista. No. ¿Reynoso qué? Debía Reynoso. Ah. Camilo, ¿otro apellido? Julián Camilo Debía Reynoso.
Listo. Entonces, con estas 4 personas, luego les asigno tema de exposición. ¿Listo? Igual nos vamos a demorar en Listo, la profe. exposición. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿alguna pregunta? Profe, Señora. sí. Lo que pasa es que Yorley está indispuesta, entonces yo la estoy apoyando con el tema de la lista. Entonces quisiera saber si tú ya pudiste descargar el formato de la lista para que nos los hagas llegar. Listo, sí, yo se los paso por, escríbeme el WhatsApp y les paso, que ya lo tengo aquí actualizado. Listo, muchas gracias, profe. Listo, dale, Julie, gracias. Listo, muchachos, entonces que pasen bonita noche. Mañana los grupos de exposición y continuamos con el tema de micro. Ya nos vamos a aproximar a los números. Yo sé que con los chicos de industrial, digamos, fluyen un poquito. Mis chicos de comunicación, no se me estresen con los números, que nos va a ir también muy bien. No se preocupen. ¿Listo? Ahí está, ahí los estoy viendo. ¿Listo? Gracias. Que tengan bonita noche. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Profe, una Gracias. cosita. ahí Sí, antes de- señor. Feliz noche, profe. ¿Qué hace lo mismo, señor? Yo ya estoy con un grupo, entonces para hacer la exposición, ¿vale, profe? Sí, sí. Comunicación social. Sí, ya lo habíamos hablado el viernes. Ah, bueno, pero pues ya quedé con uno de ellos, que es Miguel y Daniel, ¿vale? Vale. José, yo no le había dado clase, ¿verdad? No, pues es que el viernes pues no puse cámara. No, me refiero a otra asignatura. No, yo estoy como, yo llegué en este periodo, hasta ahora, soy nuevo.